¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es posible que una máquina que pesa lo mismo que cientos de autos juntos no solo logre despegar, sino que atraviese continentes y océanos como si nada? Hoy vamos a responder una de las preguntas más impresionantes de la aviación. ¿Por qué un avión de más de 500 toneladas no se cae? Y te aseguro algo después de este video. Cada despegue que veas o vivas se sentirá completamente distinto. Imagina la escena. Un Airbus A380 completamente cargado. Pasajeros, combustible, equipaje, todo listo. Más de 420 toneladas apoyadas sobre la pista. Cualquier objeto con ese peso debería quedarse pegado al suelo para siempre. Sin embargo, segundos después, esa mole de metal comienza a rodar, acelera y de pronto se eleva suavemente hacia el cielo. No es magia ni un truco, es física pura, ingeniería extrema y décadas de evolución tecnológica trabajando juntas. Pero para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder en el tiempo. Mucho antes de que existieran los aviones modernos, los seres humanos ya soñaban con volar. Durante siglos miramos al cielo con envidia, observando a las aves y preguntándonos cómo era posible que algo tan frágil se mantuviera en el aire. Los primeros intentos no fueron precisamente elegantes. En el siglo XVII aparecieron los globos aerostáticos, que sí podían elevarse, pero solo flotaban. No había control real, no había Walla House, no había vuelo como lo entendemos hoy. El verdadero avance llegó cuando científicos e inventores comenzaron a estudiar el aire en movimiento. Personas como George Cayley sentaron las bases teóricas del vuelo y Otto Lilienthal se lanzó literalmente al vacío con planeadores para probar sus ideas. Muchos fracasaron, algunos pagaron con su vida, pero cada intento aportó algo crucial, hasta que en 1903 ocurrió el momento que cambió la historia para siempre. Los hermanos Wright lograron lo impensable. Su pequeño avión, el Flyer, se elevó durante apenas 12 segundos, pero esos segundos demostraron que una máquina más pesada que el aire podía volar de forma controlada. A partir de ahí, el progreso fue brutalmente rápido. Durante la Primera Guerra Mundial, la aviación avanzó más en pocos años que en siglos anteriores, y poco después, el avión dejó de ser solo una herramienta militar. En 1914, se realizó el primer vuelo comercial de la historia. Tony Yanes voló apenas 34 kilómetros en Florida, llevando a un solo pasajero que pagó una fortuna por ese privilegio. Era el inicio de algo enorme. Décadas más tarde apareció el Douglas DC-3, el avión que literalmente creó la aviación comercial moderna. Fue el primero en demostrar que transportar pasajeros podía ser rentable sin depender del correo. Luego llegó la era del jet. En 1952, el de Havilland Comet abrió las puertas a los vuelos comerciales a reacción, y en 1970 el Boeing 747 cambió el mundo para siempre. Viajar largas distancias se volvió accesible para millones de personas. El cielo se llenó de gigantes. Pero incluso con todo eso, muchos pensaron que había un límite, que un avión de 2 pisos completos simplemente no podría despegar. Y entonces apareció el Airbus A380 coloso del aire. 2 cubiertas, cientos de pasajeros y un peso que parecía desafiar toda lógica. Pero aquí entra la ciencia. Para entender por qué un avión de 500 toneladas no se cae, tenemos que hablar de las 4 fuerzas fundamentales del vuelo. La primera es el peso, es la más fácil de entender. La gravedad tira del avión hacia abajo constantemente. Cuanto más pesado es el avión, mayor es esta fuerza. La segunda es la sustentación, la fuerza que se opone al peso y mantiene al avión en el aire. La tercera es el empuje, generado por los motores, que impulsa al avión hacia adelante. Y la cuarta es la resistencia, el aire que se opone al movimiento, como cuando sacas la mano por la ventana del coche a alta velocidad. Para que un avión vuele de forma estable, estas fuerzas deben estar en equilibrio. La sustentación debe igualar al peso y el empuje debe igualar a la resistencia. Si alguna de estas fuerzas cambia, el avión sube, baja, acelera o desacelera. Pero la clave de todo está en cómo se genera la sustentación. Las alas no son planas, tienen una forma específica, más curva en la parte superior y más plana en la inferior. Cuando el avión avanza, el aire se divide. Una parte pasa por encima del ala y otra por debajo. El aire que pasa por arriba recorre una distancia mayor y por eso se mueve más rápido. Y cuando el aire se mueve más rápido, su presión disminuye. Abajo ocurre lo contrario.
el aire va más lento y su presión es mayor. Esta diferencia de presión empuja el ala hacia arriba. Eso es sustentación. Pero no es el único fenómeno en juego. Según la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción. El ala desvía aire hacia abajo y como respuesta, el aire empuja el ala hacia arriba. Además, el aire tiende a adherirse a la superficie del ala por arriba gracias al efecto Coanda, lo que aumenta aún más la fuerza ascendente. Cuanto más rápido va el avión, más aire pasa por las alas y más sustentación se genera. Por eso los aviones necesitan acelerar tanto antes de despegar. En despegues y aterrizajes, las alas despliegan flaps y slats. Estos dispositivos aumentan la superficie del ala y su curvatura, permitiendo generar mucha más sustentación a bajas velocidades. Nada está dejado al azar. Cada detalle cumple una función crítica. Ahora bien, ¿qué hace que el avión se mueva hacia adelante? Antes de responder, dale like y suscríbete, porque lo que viene es todavía más impresionante. Los aviones modernos utilizan motores turbofán, auténticas maravillas de la ingeniería. En la parte frontal, un enorme ventilador succiona cantidades gigantescas de aire. Parte de ese aire entra al núcleo del motor, se comprime, se mezcla con combustible y se quema. Los gases salen disparados hacia atrás a velocidades extremas, generando impulso. El resto del aire rodea el núcleo del motor y también contribuye al empuje, pero de forma más eficiente y silenciosa. Gracias a este diseño, un solo motor de un avión como el A380 PWID generar cientos de kilotons de empuje, suficiente para mover decenas de toneladas. Además, los motores no solo empujan el avión, también generan electricidad, alimentan sistemas hidráulicos, presurizan la cabina y mantienen todo funcionando en pleno vuelo. Estos gigantes vuelan a alturas de entre 9 y 12 kilómetros. ¿Por qué tan alto? Porque ahí el aire es más delgado, hay menos resistencia, los motores trabajan mejor y el consumo de combustible es menor. El resultado es un vuelo más eficiente y estable. Ahora imagina todo junto. El avión se alinea en la pista. Los pilotos configuran los flaps, avanzan las palancas de potencia y los motores rugen. El avión acelera cada vez más rápido. Se alcanzan velocidades clave. Primero V1, el punto de no retorno. Luego, la velocidad de rotación. En ese instante, el piloto eleva suavemente el morro. El ángulo de ataque aumenta. La sustentación supera al peso y el avión deja el suelo. El tren de aterrizaje se retrae, los flaps se ajustan y comienza el ascenso. Minutos después, el avión ya está camino a su altitud de crucero, donde entra en un equilibrio casi perfecto. A unos 35,000 pies, el avión vuela estable. La cabina está presurizada para que puedas respirar con normalidad, mientras afuera la temperatura es extrema y el cielo se ve más oscuro. El piloto automático gestiona la mayor parte del vuelo, y conforme se consume combustible, el avión puede incluso subir un poco más, haciéndose cada vez más eficiente. El aterrizaje tampoco es una caída libre, es una maniobra precisa y controlada. Los pilotos reducen potencia, extienden flaps y bajan el tren de aterrizaje. La velocidad disminuye gradualmente hasta que, justo antes de tocar tierra, levantan ligeramente el morro para suavizar el contacto. Las ruedas tocan la pista, los spoilers eliminan la sustentación y los reversores de empuje ayudan a frenar. En segundos, una máquina de cientos de toneladas vuelve a rodar con total control. Entonces, ¿por qué un avión de 500 toneladas no se cae? Porque cada centímetro de su diseño está pensado para que la física juegue a su favor. Alas que generan una fuerza colosal, motores capaces de empujar monstruos de metal, sistemas que controlan cada fase del vuelo con precisión extrema. No se cae porque no lucha contra la naturaleza, la utiliza. Y ahora que sabes todo esto, la próxima vez que escuches los motores rugir antes del despegue, entenderás exactamente qué está ocurriendo. Y créeme, ya nunca volverás a ver un avión de la misma manera. Si este video te sorprendió, el que aparece en pantalla, te va a volar la cabeza. Entra a verlo y sigue descubriendo los secretos más increíbles de la aviación.